¿Sabes cuál es la diferencia entre resiliencia y resistencia? Mi nombre es Pilar Ibáñez y yo soy conferencista, consultora y escritora en bienestar y felicidad organizacional. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de qué es la resiliencia. La resiliencia es una habilidad que podemos desarrollar con la práctica. De hecho, la Universidad de Pensilvania ha dicho que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de pasar de una experiencia negativa y convertirla en algo extraordinario, que de por sí entonces tiene un aprendizaje. Eso incluye que nosotros sacamos ganadores de algunas experiencias que pueden ser muy difíciles y para eso necesitamos adaptarnos a los cambios y necesitamos aprender a ser flexibles. Pero como lo podemos desarrollar, necesitamos entonces 5 subhabilidades que vamos a poner entonces en práctica. Pero primero, ¿cuál es la diferencia con la resistencia? Si ustedes se dan cuenta, la resistencia es como un nuevo movimiento, es como quedarme quieto y resistir lo que más pueda, como una presión y incluya más sacrificio. Resulta que la resistencia pareciera que entonces nos bloquea. Hay gente que dice, ¿cuánto voy a resistir? ¿Cuánto resisto estar en esta mala relación? ¿Cuánto resisto en este lugar de trabajo donde no me siento a gusto? ¿Cuánto resisto con esta pelea que tengo con esta persona? Entonces la resistencia parece que fuera como esa capacidad de mantenerse uno quieto sin moverse y conteniendo como toda esa presión externa e interna. La resiliencia es una cosa completamente diferente, es algo que nos pone en movimiento, a diferencia del otro de la resistencia, que es quedarnos quietos. La resiliencia nos pone en movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, para ser resilientes, adaptarnos a los cambios, ser flexibles, y para eso requerimos de 5 subcategorías de habilidades. Lo primero es que nosotros tengamos autoconocimiento, es decir, que nosotros sepamos conocernos a nosotros mismos, cómo pensamos, cómo sentimos, qué tipos de reacciones tenemos, cómo hacemos para convertir las reacciones en acciones que yo pueda llevar a la eficacia, a la práctica y que me traigan muy buenos resultados. Cuando nosotros aprendemos a pensar, a gestionar la forma en la que pensamos, aprendemos un poco de inteligencia emocional para saber qué está pasando con nuestras emociones, podemos tener resultados que sean más fructíferos y que nos hagan de por sí muchísimo más felices. Es decir, que los pensamientos llevan a una emoción, que llevan a una acción y no a una reacción. Por eso el autoconocimiento, saber quiénes somos, cómo reaccionamos, qué nos gusta, qué no, porque pensamos como pensamos, porque sentimos, nos va a ayudar a tener como un punto de partida para más adelante entonces poder ser resilientes. El autoconocimiento nos ayuda también a identificar por qué algunas situaciones son difíciles, pero también cómo salgo de esa situación sabiendo qué me gusta a mí, qué me empodera, qué me hace a mí feliz, cómo tengo un propósito de vida. Entonces, esa es la primera, el autoconocimiento. Una vez yo me sé conocer a mí mismo, una vez yo sé cómo soy, qué me gusta, por qué vine aquí, el por qué y para qué de todo, puedo tener autorregulación o autogestión. Es decir, que esos pensamientos los puedo aprender a gestionar, que esos sentimientos los convierto en emociones, porque ya sabemos que la palabra sentimiento es decir mentiras sobre lo que siento. Entonces voy a convertir esos sentimientos en una emoción, que es un tema químico del cuerpo. También cuando yo aprendo a autorregularme, aprendo entonces a no reaccionar, sino a accionar. Lo primero que hice fue darme conciencia, hacer conciencia de cómo yo soy, por qué reacciono, actúo, cómo lo hago. Y en la segunda fase lo que hago es decir, si yo estoy haciendo esto, voy a virar mi comportamiento, voy a gestionarlo. Voy a empezar a tener mejores tipos de pensamientos, de pensar. Voy a pensar de una forma diferente, de una forma positiva, de una forma que sea propositiva, que me ponga en movimiento y no que me deje absolutamente bloqueado. Entonces, autoconocimiento, autorregulación o autogestión, y después vamos a tener algo muy importante que es la toma de decisión. Una persona resiliente es una persona que es capaz de identificar soluciones. Yo creo que para todos es evidente que hay personas que están encargadas y les fascina encontrar problemas. Pero aquellos que son capaces de encontrar soluciones a los problemas son personas que van de por sí a ser más resilientes porque van a poder tomar decisiones. Las personas que solamente les gusta encontrar problemas, es muy posible que se queden estancados porque solamente van a encontrar en su vida un no, una no salida, un lugar en el que ya no hay más movimiento. Cuando nosotros encontramos el problema, pero también buscamos las soluciones, entonces empezamos a adaptarnos a los cambios, a ser más flexibles. Y eso nos hace que podamos tomar una decisión para seguir avanzando y evolucionando. Entonces, autoconocimiento, autogestión,
toma de decisión. Lo otro que hace una persona resiliente y que también la podemos desarrollar es el optimismo. No piensen que la persona optimista es la que está todo el día, toda hora feliz, que no importa si viene una pandemia, si está la gente enferma en su lugar de trabajo, en su casa, si a alguien le pasa algo va a estar feliz todo el día, toda hora, diciendo, uy, qué rico, alguien se enfermó. No. El optimista, que a veces tenemos ese paradigma de lo que es el optimismo es una cosa completamente diferente. Para la Universidad de Pensilvania, el optimismo es la capacidad que tiene una persona de diferenciar qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y lo que puedo cambiar, lo que está en mi esfera de acción, de mi responsabilidad, por ahí me voy. Es decir, que yo me pongo en movimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita la pandemia, no podemos hacer nada sobre ella. Puedes luchar en contra de la pandemia, 1000 cosas, tener una cantidad de pensamientos, emociones, sentimientos, todo eso revolcado, pero no vas a poder hacer nada, existe. Yo lo que puedo hacer, como una persona optimista, eso no lo puedo cambiar, pero ¿qué sí puedo hacer yo? Puedo cuidarme, utilizar el tapabocas, meditar, comer de forma saludable, tomar agua, hacer ejercicio, dormir bien, tener una alta dieta de emociones positivas. Y así me pongo en movimiento. Me hago responsable de mi vida. Eso es lo que hace una persona optimista. Las personas cuando son más optimistas no solamente tienen mejores relaciones interpersonales, sino que cumplen de una forma muchísimo más eficiente sus sueños y sus metas. Y el último y muy importante de esas subhabilidades para poder desarrollar la resiliencia es poder ser eficientes. Que ser eficientes no es otra cosa, sino que nosotros nos enfoquemos solamente en nuestras fortalezas. Todos tenemos debilidades, pero si nos enfocamos en las debilidades, nuevamente nos quedamos estancados. Al enfocarnos en las fortalezas, nos ponemos en movimiento, porque es algo que nos gusta, que nos conectamos, que entramos en ese flow que tanto hemos oído hablar, en ese fluir, y ese fluir nos lleva a florecer. Entonces, busca ¿cuáles son tus fortalezas? Yo creo que las tienes muy claras, pero sería muy chévere y te invito a que hagas uno de los test de fortaleza que sacó el doctor Martin Seligman para que sepas de tus 24 fortalezas cuáles son tus 5 primeras. Ahí puedes encontrar que eres una persona espiritual, que eres una persona que le ama o que tiene una pasión profunda por el aprendizaje, que es mi caso, o que eres una persona que el amor es lo que lo mueve, la pasión, el liderazgo, el trabajo en equipo, las cosas bellas que hay alrededor en el planeta. Entonces te invito a que también hagas ese test para que tú puedas de cierta forma verificar cuáles son tus fortalezas y que las compartas con el mundo. Ahora, muy importante, hay un libro que yo les recomiendo que se llama Grit, de la doctora Angela Dorkwood, donde habla de la determinación. A veces es muy importante saber cuáles son nuestras fortalezas, pero tenemos que llevarlas a la práctica, y es la determinación la que nos hace poner esa fortaleza en movimiento, porque la determinación me hace que yo tenga pasión por lo que hago, que me mueva desde adentro de las entrañas, pero también que tenga perseverancia, porque es la perseverancia y lo que me hace con la constancia en el tiempo cumplir mis metas y mis sueños y poder tener logros en la vida. Entonces, si se dan cuenta, para poder ser resilientes, solamente tenemos que ponernos en movimiento a través del autoconocimiento, la autogestión, la toma de decisión, el optimismo y fijarnos en las fortalezas para poder ser eficientes. Así que tú puedes ser resiliente y feliz día de la felicidad. Mi nombre es Pilar Ibáñez.